José Barros es doctor europeo en filosofía, Premio Nacional de Investigación 2022 del Ministerio de Ciencia e Innovación de España y lidera como IP el proyecto PREWORK para el estudio del aburrimiento en ancianos que viven en residencias, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, y es profesora titular en el City University. Es autora del libro La enfermedad del aburrimiento, conferenciante, formadora de equipos, sociosanitarios y colaboradora asidua en los medios de comunicación. También dirige la International Society of Boredom Studies y la Journal of Boredom Studies. Muchas gracias, Lorena. Bueno, yo sí que estoy contentísima de estar hoy aquí. Llevo toda la semana presumiendo de que el viernes me iba a reunir con los blumenbergianos, que esto suena un poco a secta, sobre todo para alguien que no tiene ni la más mínima idea de quién es Blumenberg. Y bueno, no se sabía muy bien qué iba a hacer en esta reunión. La verdad es que ni yo misma sabía que iba a estar aquí hasta hace unos poquitos días que Enver me dijo: oye, ¿no vas a presentar nada en el congreso? Y como este semestre, casualmente, he recuperado a Blumenberg, a ese Blumenberg del que no me despego al final nunca, pues digo, venga, sí, os voy a hablar un poquito de lo que he estado haciendo. Porque yo este semestre me he enfrentado a un reto que me planteé yo misma, en realidad, por si así de masoca. Tenía una asignatura sobre filosofía de la sociedad digital y se me ocurrió que podía introducir a Blumenberg y hablar de cómo esas manifestaciones culturales que llevamos a cabo nos ayudan, en algún sentido, a familiarizarnos con lo absoluto. Sobre este concepto yo no voy a abundar más porque además soy la última ya del congreso y llevamos desde ayer dándole vueltas, y como estoy entre blumenbergianos doy más que por sentado que todos sabemos de lo que hablamos. Entonces, bueno, yo tenía que hablar un poco de manifestaciones culturales dentro del espectro de lo digital y se me ocurrió unir esto con la filosofía blumenbergiana. Y lo más curioso es que esta no era una asignatura para estudiantes de filosofía, sino para estudiantes de administración y dirección de empresas digitales. Entonces, bueno, ahí yo me lancé y digo, pues voy a aprovechar un poco este congreso también y os cuento qué he estado haciendo. Mi intervención es muy descafeinada, así que ya no os voy a exigir ningún tipo de esfuerzo intelectual para seguir mi exposición. Os pongo por aquí esto del game over. La muerte, el final. Esta es una realidad absoluta, lo tenemos todos claro. Enfrentarnos al hecho de que vamos a morir es algo muy doloroso, nos cuesta mucho entenderlo y llevamos haciendo esfuerzos, unos más exitosos, otros más fracasados, para tratar de relacionarnos con esta realidad tan compleja y tan dolorosa. Sobre todo yo hago mucho hincapié en lo doloroso, que es tener conciencia de que uno va a morir. Aunque no puedes tener experiencia ninguna de tu propia muerte, eso dicen, pero sabes que vas a morir porque lo ves en los que te rodean y sabes que son otros yos, es decir, los ves, sabes que son como tú y por tanto deduces que a ti también te espera el mismo fatídico destino. De hecho, ya sabéis que hay mucha filosofía que lo simplifica todo a esto, que al final todo el ejercicio de pensamiento que llevamos produciendo desde los siglos de los siglos viene a responder a nuestro miedo a la muerte. A mí me parece que actualmente estamos en un momento en el que este miedo puede, por una parte, haberse disparado. Estamos en un momento en el que somos más hipervigilantes que nunca de nuestro tiempo, en el que esa concepción blumenbergiana que diferencia el tiempo de nuestra vida individual del tiempo del mundo se hace muy patente, en el momento en el que ya no podemos contar, en el que Dios ha muerto y ya no podemos contar como hace un par de siglos, con la expectativa de una vida posterior a esta, como nos pasa a muchas personas que ya pues no nos queda otro remedio más que confesarnos puramente ateos, porque no podemos creer en nada aunque quisiéramos y aunque seamos capaces de apreciar la suerte que tiene el que es capaz de proyectar la continuación de su vida en otro plano. Bueno, pues
somos muy conscientes de que nuestro tiempo de vida es uno, es un milagro, por contradictorio que esto pueda sonar, es muy escaso para nuestra desgracia y vivimos un poco con esa pena, ¿no?, del que nos vamos a morir. Entonces, yo unía todo este fenómeno con un producto cultural que me parece que se ha estudiado poco dentro de este paradigma blumenbergiano como herramienta para despotenciar el miedo que nos causa el hecho de nuestra propia muerte o el fenómeno de la muerte en sí, ya no solamente el mío como Josefa Ros Velasco, sino de las cosas que perecen, del por qué he de morir. Esto ya lo decía Camilo VI, ¿no?, en el Getsemaní. ¿Por qué he de morir? Bueno, nos hemos centrado mucho en los mitos, nos hemos centrado en las metáforas, por supuesto, incluso creo que hay algún trabajo, estoy bastante desconectada de la recepción del trabajo de Blumenberg en la actualidad, pero creo que hay algún estudio también acerca de cómo utilizamos el arte de carácter más pictórico a la hora de tratar. Ella está Lorena asintiendo, así que confío en su criterio. Hay algo por ahí, ¿verdad? Me suena. En fin, literatura, incluso algo sobre el cine también he visto. Esto seguro que Antonio Rivera ha hecho algo relacionado con esto, cómo a través del cine pues también nos aproximamos intentamos, ¿no?, establecer algún tipo de relación, tratamos de relacionarnos con eso que se nos presenta como absoluto. En este caso yo escogía la muerte. Sin embargo, no se habla tanto del producto cultural que es el videojuego. Y a mí me encanta, no solo porque soy muy friki, me gustan muchísimo los videojuegos, sino porque creo que en el proceso del videojuego, el interactuar con la muerte es algo que a algunos nos puede hacer relacionarnos con ese fenómeno absoluto que es la muerte o cualquier otro, de una forma mucho más directa que sencillamente a través de una lectura. Es verdad que yo puedo aprender algo de la muerte, que puedo acercarme al fenómeno de la muerte a través de una novela que esté centrada en él, puedo acercarme a él a través de un cuadro, incluso a través de una canción, pero en el videojuego yo no soy solamente receptora de ese producto cultural que otro ser humano ha creado, sino que al mismo tiempo estoy interactuando. Yo interactúo con esa muerte en primera persona, pero de una forma espectacular que al mismo Blumenberg le parecía maravillosa, porque me está permitiendo el videojuego tener experiencia de algo sin realmente tener que ponerme yo en riesgo. Una forma muy práctica de experimentar la muerte sería quizá pues inducirnos una sobredosis de heroína, pero no queremos ponernos en riesgo hasta ese punto, o luchar con katanas. No me puedo poner ahora mismo aquí a experimentar lo que es la muerte con Alberto y nos vamos a hacer daño. Claro, sin embargo, en el videojuego estamos abrazando un producto cultural que hemos creado nosotros también en parte, no solo como un medio de entretenimiento, sino yo estoy convencida de que los videojuegos más exitosos son aquellos que precisamente nos producen placer cuando estamos jugándolos, porque nos acercan a esas realidades que de otra forma seríamos incapaces de tener experiencia más directa sin ponernos nosotros mismos en riesgo. Y esto es algo que pasa con la muerte. Todos los juegos incurren en el fenómeno de la muerte. Todos los juegos muestran alguna relación, todos los videojuegos, estoy hablando en este caso, algún momento en el que se muere. Traía distintos ejemplos. Este lo conocemos seguro. Super Mario. Bueno, pues un pequeño fallo que a veces además se debe a que el mando se está quedando sin pilas, bueno, cualquier cosa. Un roce diminuto con uno de los monstruos te lleva a la muerte. Una muerte que, por suerte, puedes volver a reiniciar, pero no siempre sucede así. Yo soy de la época que experimentó qué era la crianza, el fenómeno de la crianza y de hacerte responsable de una criatura sin tener que vivirlo de verdad en mis propias carnes a mis 10 años, cosa que era también imposible, a través de una mascota virtual que era el Tamagotchi. Pues el Tamagotchi se moría, incluso lo podías matar, que eso es otra vertiente, pero también me interesa mucho,
el experimentar con la muerte a través del asesinato, pero sin ponerte en riesgo hasta el punto de que te puedan meter a la cárcel. Pues si este bicho evolucionaba en algo que a ti no te gustaba, le metías un palito por detrás y empezaba todo desde el principio. Hay juegos en los que la muerte es el eje central. Todo tiene que ver con han matado a tu hermano, a partir de aquí se desarrolla toda una... Y tú estás relacionándote con la muerte en todo momento. Los Sims es un videojuego que yo utilizo para poner de ejemplo constantemente, porque como es un reproductor de vida, en realidad es un juego en el que tú puedes, es un simulador de vida, puedes experimentar, puedes vivir, entre comillas, muchas experiencias sin vivirlas en tus propias carnes. No todas son experiencias que se relacionan con lo absoluto, que realmente nos encogen el pecho cuando somos conscientes, cuando tomamos conciencia de ellas. Hay algunas que son pues más banales, ¿no? Por ejemplo, la maternidad. Voy a intentar experimentar. Este juego ha ido mejorando muchísimo a lo largo de los años hasta el punto en que prácticamente puedes sentir que estás viviendo ciertas cosas. Está bien no perder de vista la realidad de la ficción, esa diferencia, pero bueno, aquí también está presente la muerte, ¿no? Y puedes... Lo que me gusta de este juego como ejemplo es que tú puedes intentar negociar con la muerte. Puedes negociar con ella para que te deje un poco más de tiempo, para que te deje en la vida, pero con aspecto de zombie, o para que se lleve a tu vecino en vez de a ti, y esto me parece bastante divertido. Hasta en Tetris existe el Game Over, porque al final puedes acabar poniendo tantas piezas mal que se acabe tu partida, ¿no? Entonces esto está en todos los juegos. Ayer estaba preparando, qué mentirosa, estaba pensando en lo que iba a decir hoy, pero así muy de pasada, y de repente se me venía a la mente que hay un videojuego que no sé dónde tiene ese concepto de la muerte, que es Pokémon GO. No sé si sabéis, aquí no hay nadie tan friki como yo. Sí, Pokémon. A mí me pillo ya un poco vieja, pero bueno, unas horas le eché a Pokémon GO. Y la verdad es que le estaba dando una vuelta y digo, joder, Pokémon GO no contempla el fenómeno de la muerte. Porque sí es verdad que tus Pokémon, cuando luchan, pueden debilitarse, pero me resultó tremendamente chocante. Todo este tema de relacionar a Blumenberg con los videojuegos y ese acercamiento al fenómeno de la muerte, empecé a trabajarlo hace varios años con unos colegas de la Universidad de Murcia, que estábamos dentro de un proyecto que se llama Historia y Videojuegos, y me dijeron, oye, vamos a mezclar un poco de filosofía con lo que hacemos nosotros con la historia y videojuegos históricos y demás. Y entonces Pokémon GO todavía no se había lanzado, y si se había lanzado no era tan popular como después llegó a ser. Y no caí en la cuenta hasta justamente ayer en que existe al menos un videojuego que ha eliminado el fenómeno de la muerte de todo su proceso de jugabilidad. No sé si porque quizá ha sido una decisión consciente el suavizar, el edulcorar ese trato con un concepto, con un fenómeno tan complejo como es la muerte, no lo sé. Bueno, aquí estoy pensando un poco en voz alta, pero el caso está en que existen innumerables estudios que apuntan en esta dirección, en la dirección de que al jugador le gusta que aparezca la muerte en el juego, le gusta el hecho de que exista el riesgo de poder morir y experimentar con la muerte en muchos formatos distintos, ya sea por acumulación de piezas, ya sea porque te pegan una cuchillada en el costado y te sale sangre. De hecho, los estudios nos dicen que cuanto más cercana es la muerte que tú experimentas en el videojuego a lo que podría ser la muerte tuya propiamente en la vida real, más lo disfrutamos. Es decir, me gusta más el concepto de me han pegado la puñalada y estoy sangrando, o he matado a alguien y mira, está sangrando, que el hecho de he muerto porque he caído en un agujero que no se ve muy bien dónde está el fondo, que es lo que pasaría en Mario Bros. Entonces, existe este precedente científico de que nos gustan los videojuegos en los que se muere. Y el estudio que yo hacía con estos colegas de la Universidad de Murcia venía a meter a Blumenberg aquí en medio precisamente para decir eso. Claro que nos gusta.
Nos gusta porque nos ayuda, de alguna forma, a relacionarnos con un fenómeno que es absoluto y del que llevamos toda la historia de la humanidad intentando hacer más familiar a través de mitos, de ritos, de cuentos, de canciones, lo que sea. Ahora bien, desde mi punto de vista, ¿cómo no prestamos los blumenbergianos, con lo que nos encanta hablar de esto del absolutismo de la realidad? ¿Cómo no prestamos más atención a lo del videojuego, cuando es esa producción cultural que además te permite esa inmersión, que no es simplemente un producto que estás recibiendo, es más parecido al rito, en el sentido de que tú tienes que hacer también, tienes que interactuar, tú vas siguiendo una historia y vas creando historia en algún sentido. Bueno, como ejemplo de un videojuego que consideramos, no es el de los Sims, este lo traje porque, hablando de esa parte en la que interactúas con la muerte, siendo tú el autor de un asesinato, algo que gustaba muchísimo a los jugadores de los Sims era el hecho de matar a tus Sims. En los Sims no existe el asesinato como tal. Me imagino que porque es un videojuego para todos los públicos o para casi todos los públicos, pero fijaos qué curioso, nosotros los jugadores inventamos, nos buscamos la manera de poder matar a tu vecino o a tu pareja o a quien tú quisieses, nos buscamos la forma, la artimaña de experimentar con la muerte a través del asesinato, incluso aunque el juego estaba diseñado para que esto no fuese posible. Y descubrimos que podías meter a los personajes que quisieras dentro de una habitación, encender la chimenea, colocar un sillón enfrente y eliminar la puerta y las ventanas. Y ahí no había nada más que hacer, porque los Sims, igual que los humanos, no atraviesan las paredes. Se producía un incendio y ardía todo el mundo. Otra cosa que nos divertía mucho, esto no es cosa mía, de verdad, estas capturas de pantalla no son de mis partidas, os lo prometo, es algo que está extendido y el señor Google puede constatar que esto que yo estoy contando aquí no fue una práctica de 4 locos, no, esto lo hacía todo el mundo. En cuanto te cansabas de la pareja que te habías buscado, en vez de echarlo de casa, le pegabas fuego o lo metías en la piscina, ¿de acuerdo? Le ponías una valla suficientemente alta que no pudiese saltar y hasta luego. Y tú ibas además viendo el proceso por el cual, con el incendio no, el incendio era más rápido, quizá tardaba en morir esa persona, pues, ¿qué te diría? 2 minutos como mucho, pero en la piscina tú ibas viendo cómo esa persona se hacía pis encima, se hacía sus necesidades, se quedaba durmiendo, que me ahogo. Lo ibas matando poco a poco y experimentabas con la muerte de una forma muy dilatada en el tiempo. Existe un juego que además es de una productora española y eso hace que todavía sea mucho mejor porque nosotros no hemos destacado especialmente en la industria del videojuego, cuyos creadores admiten abiertamente que el propósito del juego es experimentar con la muerte. No hablan de Blumenberg, porque fuera de esta sala nadie más habla de Blumenberg, pero el planteamiento es precisamente ese. Es decir, nos cuesta mucho, mucho entender la muerte, hacer familiar la muerte, tolerarla, no sufrir por ella, que no nos quite el sueño. Nos cuesta cada vez más. Llevamos siglos, ¿no?, creando esos ritos para familiarizarnos con la muerte. Sacamos los pasos en Semana Santa, donde aparece Cristo crucificado, está ya muerto, con la sangre. Bueno, pues esta gente quiso hacer un videojuego en el que se mezcla todo ese lore de la Semana Santa sevillana con un propósito que es que el jugador muera muchísimo y experimente la muerte muchísimo, de forma que tenga un espacio en el que a través de la interacción y el elemento lúdico, que para ellos también es muy importante, sea capaz de aproximarse a aquello que, esta palabra no la van a usar nunca, nos resulta de una potencia inabarcable e insoportable absoluto, a fin de cuentas. Solamente lo traía a modo de ejemplo para que lo vieseis. Es un juego que te está recordando la muerte constantemente. Te está recordando la muerte constantemente y los ritos que dentro de la cultura
de la cultura latina hemos construido alrededor del fenómeno de la muerte y que cada vez, yo empecé esta pequeña ponencia haciendo alusión a que cada vez esos ritos son menos útiles para nosotros, son menos útiles a la hora de servirnos como herramienta para despotenciar el fenómeno absoluto que es la muerte. Y sin embargo, ellos han considerado ideal meterlos en un videojuego a ver si hay forma de revivir un poco el potencial que tienen, ¿no? Bueno, en fin, yo os animo, si hay alguien en la sala a quien le gusten los videojuegos, que se lo descargue y me encantaría, pues, poder constatar si esto es cierto o no, si realmente un Bloombergiano que sabe de lo que va el asunto del absolutismo de la realidad, si realmente jugando a este juego sentís que existe esa opción para hacerla un poquito más familiar. O sea, que os invito y si alguien se lanza, aquí tenéis, este es el estudio que publicamos hace ya un tiempo, tenéis mi email para que podamos conversar y que me contéis vuestra experiencia y a ver, igual podemos darle un poquito más de vuelta a esto. Muchas gracias. Bueno, abrimos el turno de preguntas. Yo creo que nos podemos permitir conversar, ¿no? O sea, como que alguien haga una pregunta, responder y así. Has mencionado rito, ¿no? Efectivamente, rito o mito, ¿no? Ambas cosas, he hablado de ambas, tanto de mitos como de ritos. El rito, para mí, se parece un poco más al videojuego, en tanto en cuanto el rito normalmente te exige a ti una participación activa, no es un receptor pasivo, sino que normalmente se te exige que tengas una participación y, por tanto, a mí me parece que es mucho más fácil enfrentarse a lo absoluto cuando tú ejerces esa participación activa, que cuando simplemente estás siendo un receptor pasivo de un producto cultural cualquiera en el que se habla de un fenómeno absoluto. Y con respecto a los videojuegos, me cuesta creer, soy un poco escéptica con el hecho de que podamos realmente acercarnos a la muerte a través de este medio, porque considero que si siempre hemos abordado el concepto de la muerte desde la angustia, creo que el videojuego es un medio que te proporciona a lo mejor la adrenalina, ¿no? Y la dopamina, pero no creo que sea comparable la angustia que debe sentir una persona como Bloomberg, ¿no? 10 años antes de su muerte ya empieza a anticipar que su existencia aquí se ha acabado y no creo que se pueda relacionar. Me gustaría que abordaras un poco esta cuestión. En realidad no se trata en ningún momento de que tú vayas a hacer esa muerte familiar hasta el punto, o sea, así es como yo lo veo. No se trata de que lo vayas a hacer accesible al 100%, hasta el punto de que desarrolles una actitud completamente amable hacia el fenómeno de la muerte. Pero creo que todos esos productos culturales, todos esos mitos, cualquier producto cultural que a nosotros no está exento, no está exento de la angustia, no está exento porque tú sufres también con los videojuegos y experimentas angustia y malestar antes de que se produzca una muerte, por ejemplo. Creo que ninguno de estos productos realmente aspira en última instancia a que ese fenómeno, a que ese absoluto vaya a perder su condición de absoluto al 100%. Siempre creo que simplemente se trata, son herramientas para que no te suicides por esa angustia, para que puedas al menos seguir adelante en el día a día y no te tortures con ese fenómeno absoluto. Pero, sin embargo, a mí sí me parece que a través del videojuego, sí me parece que es una forma, entre las muchas posibilidades que se nos plantean a la hora de acercarnos a ese fenómeno absoluto a través de producciones culturales a las que ha dado lugar el ser humano a lo largo de la historia, me parece que tiene un potencial. El problema es, y con esto terminaba mi intervención, es que no lo hemos comprobado. Esto es una hipótesis. Por eso mi invitación, a través de este juego de blasfemos, a que nos lanzásemos a ello. Para mí el fenómeno de la muerte es el peor.
es el peor. Es un fenómeno que a mí me lleva angustiando desde que era niña y que para mí le resta sentido a todo. Al contrario, muchas personas, este debate lo tengo constantemente con filósofos, con sociólogos, da igual. Si no existiera la muerte, la vida no tendría sentido y para mí es completamente lo opuesto. Es lo que despoja de sentido todo. Entonces, yo soy consciente de que nada me va a hacer realmente que le pierda, que esa angustia disminuya hasta el punto de dejar de existir. Pero sí es cierto que a mí me resulta, me hace tenerle un poco menos de miedo durante un rato. Solo durante un rato. Pero bueno, creo que tendríamos que intentarlo, a ver qué tal. No tenemos respuesta de blumenbergianos que se hayan lanzado a probar esto. Mil gracias. Y creo que la putada con perdón es hacerse bien. Es como que te mueres todo el rato. Bueno, tal vez un comentario a esto que estaba planteando Josefa al leer estos textos de escatología. Hay una observación interesante que hace Blumenberg, porque dice que cuando surgen estas narraciones escatológicas con el Nuevo Testamento, la forma en la que se representa el fin de todas las cosas es lo caracteriza como un realismo cósmico, ¿no? Entonces, se acaba todo y se acaba para todos, ¿no? O sea, es una especie de cataclismo final del universo, ¿no? Dice, pero esto, como que según uno va viendo cuál es la evolución de la escatología, al final como que no es suficiente. Entonces, él habla de un proceso de interiorización de la escatología, de cuando ya no es simplemente el final del mundo, sino el final de cada uno. Y lo que entra al juego es el concepto de salvación, que creo que es algo que ha preocupado a Blumenberg de manera muy intensa. Entonces, en la narración que tú hacías sobre esta cuestión de la muerte, es una narración, digamos, como de existencialismo ateo, ¿no? O sea, es decir, de no tener creencia ninguna ni más allá y nada por el estilo, ¿no? Pero dice Blumenberg, cuando se plantea esta cuestión de la personalización de la escatología, es cuando ya empieza a aparecer, dice él, la institución del infierno. Porque el infierno no aparece en los textos bíblicos. Porque esto es una creación muy tardía, cuando hay que empezar a arreglar cuentas, ¿no? Es decir, cómo se ha portado uno en la vida de manera individual y en función de su comportamiento, cuál va a ser la calidad de la salvación en el más allá, ¿no? Si va a tener que ir al purgatorio un rato, ya directamente al cielo o al infierno, ¿no? Y además concluye y dice, bueno, lo que es un poco así, o sea, que llama la atención, es que dos cosas, ¿no? Una, que una religión del amor al prójimo al final se salve con la cuestión del infierno. Y que además la masa de los condenados es como la mayoría, o sea, que son muy pocos, ¿no? Y entonces, para intentar lidiar con todo esto, dices cuando aparece toda la cuestión de la problemática del juicio universal y el juicio personal. Y dice algo muy interesante sobre la cuestión del moribundo, porque dice, bueno, los teólogos escolásticos llegan a la conclusión de que al final el juicio va a ser personalizado, ¿no? Entonces te vamos a evaluar según lo que tú has hecho en la vida, ¿no? Y dice, y esta visión de que tiene que haber un juicio así muy personalizado, luego se reproduce en cómo en la actualidad nos representamos la muerte del moribundo, de que es un instante en el que tiene que pasar toda su vida de manera acelerada, ¿no? O sea, no te puedes morir ya, sino que hay que haber una especie de recopilación de lo que has estado haciendo. O sea, esto también es para pensar. O sea, no sé si en ese sentido a lo mejor una conclusión es que la propia experiencia de la muerte tiene su componente de historización. A lo mejor la visión tan angustiada, individual, personalizada, eso es una visión, digamos, muy secularizada, muy desencantada, ¿no? O sea, porque lo que antes estaba a juego es si me voy a salvar de la muerte, ¿no? De hecho, sobre el fin del mundo, porque Blumenberg llama una especie como de aporía de esta representación del fin del mundo, que es un problema fenomenológico, porque dice, claro, el mundo se puede acabar, pero nosotros nunca lo sabremos, ¿no? Porque no vamos a tener experiencia del fin del mundo, ¿no? Y es un poco como le pasaba esto de Epicuro con la muerte, ¿no? De que mientras la muerte no está, somos conscientes, entonces como si no estuviera, y cuando se impone,
es ya mi conciencia, entonces es como si no existiera, ¿no? De esa manera cancelaba la angustia ante la muerte. Sobre lo que dice César, ¿no? De escatología de las escatologías, yo esto sinceramente tampoco lo tengo tan claro, porque una cosa es lo que dice Blumenberg y otra cosa es lo que hace escribiendo el texto, ¿no? O sea, el texto claramente es un ejercicio de escatología filosófica, o sea, es decir, va reconstruyendo esas narraciones escatológicas y va mostrando cómo o bien entran en contradicción consigo mismas, como en el caso de Hans Jonas, o bien cómo a cierto punto pierden su credibilidad, pero de alguna manera ahí sigue estando esa cristalización cultural. Entonces, ¿qué se hace con esa cristalización? Entonces, luego tampoco me queda claro si Blumenberg trata de desactivar estas narraciones escatológicas, como que en el fondo no les da fe, no tiene credibilidad, o si en el fondo una narración escatológica tiene como un fondo de verosimilitud que al final hace que uno le preste atención. Y un dato que me parece interesante, viendo un poco la correspondencia de Blumenberg, es que Blumenberg iba para sacerdote. Y a cierto punto, de hecho, tenía intención de su padre lo quería mandar a Roma, ¿no? Para que estuviera sacerdote católico. Y luego pues cambió un poco hacia filosofía, ¿no? Pero él tiene una formación bastante sólida, además pasó por una serie de instituciones jesuitas, instituciones católicas, y luego como que se volvió hacia la filosofía, ¿no? Entonces la relación que tiene Blumenberg con todo el mundo cristiano está siempre cargado de muchas ambigüedades, porque claramente no se muestra ateo, se muestra más bien gnóstico y al mismo tiempo conoce todas las discusiones teológicas muy en profundidad. Yo no sé si en esto de la escatología de las escatologías al final lo que está permeando es esta cuestión de la fe o de la creencia, ¿no? Si se termina por creer en las escatologías o de plano no. Creo que es el tema de la recuperación, ¿no? De la recuperación. Es decir, que la pregunta de juventud, sí, que iba a ser sacerdote de un momento en torno a la salvación, ¿sí? Deviene luego de esa experiencia traumática de estar encerrado, ¿no? Por la persecución nazi durante la Segunda Guerra y el afán de recuperar su tiempo, ¿no? Que pierde su tiempo y luego lo quiere recuperar, no me acuerdo siempre cómo se lo decidió comer 6 días solamente 6 noches solamente a la semana para recuperar el tiempo perdido y que se refleja en esa obra voluminosa y desbordada. Tiene que ver con que intenta mirar las múltiples respuestas a ese mismo problema que está en su teoría, ¿no? En teoría de la recuperación, ¿no? Los viejos problemas. Vemos cómo le seguimos dando no la función que cumple el videojuego, lo que sea, ¿no? Para tratar de dar respuesta otra vez a esa pregunta, que es la pregunta de la salvación, que está existencialmente englobada en el resultado. Curiosamente, es una carta que le manda Blumenberg a Robert Jauss en 1986, o sea, son 9 años antes de que falleciera. O sea, le contaba que había perdido la capacidad de conducir, o sea, de manejar carro, de conducir coches. También le decía que pasaba las noches escribiendo y dormía durante el día. O sea, esto aquí ya lo dice como que ya está jubilado, ya es de viejo para mí. O sea, y luego también se quejaba mucho porque se había quedado sin secretaria y ya no le daba ese trabajo, o sea, el trabajo ese así, ¿no? De traducir, dictar, no sé qué, y luego que tenía miedo a volverse senil. Es un poco lo que dice, pero la mención que le hace Blumenberg es a Jauss, ¿no? De esa, no sé, o sea, en ese periodo de su vida, no es que en la parte final de su vida, además, no sé si en esta carta o en otra, que también decía algo así como que tenía que no llegaba tiempo a correos, a la oficina de correos, cuando una cosa, pues como se levantaba muy tarde y había cerrado la oficina. Decía estas dificultades que tenía para recuperar paquetes y cartas y cosas de estas, ¿no? Pero vamos, yo es la mención que encontraba, o sea, a Jauss en el 87. O pues con esto de la preocupación, a veces observo como que actualmente en Occidente tenemos 3 grupos. Unos a los que son muy afortunados, que siguen pudiendo dar respuesta a las preguntas
con la respuesta cristiana. Todavía puede. Luego estamos los que no podemos dar respuesta con esto, nos pasamos el tiempo buscándola en otros lugares, pero tampoco lo encontramos y sufrimos mucho. Y luego están los que no necesitan respuesta. Es decir, yo hay personas con las que hablo de personas de todas las edades con las que hablo y les transmito esto. Esto no te produce inquietud, esto no te produce angustia y te dicen, no sé de qué estás hablando. Claro, y yo digo, hay gente que sí, ¿no? Es decir. Y luego hay aquí un campo, hay aquí un gris entre ya no me creo la respuesta cristiana, pero un poco sí, o voy cogiendo lo que me va viniendo bien en cada momento, o lo estoy intentando. Pero este grupo, que sobre todo encuentro en muchos de mis alumnos más jóvenes, ni saben que está ahí la pregunta, pero no les aflige, ni tampoco les aflige el hecho de que no haya respuesta. Y viven sin pack de respuesta, ni siquiera con respuestas extraídas de distintos packs combinadas. No la necesitan. No te causa, no te aflige el hecho de saber que vas a morir. No. ¿Pero tú crees que hay algo después? No. Y el hecho de saber que tu pensamiento, falta que me diga, ¿qué pensamiento? No, sí, que son personas inteligentes, son personas que piensan, pero no se enfrentan. César, yo veo dos cosas aquí. Por una parte, si tú veo esa persona que no es capaz de proyectar continuación de esta vida en otro plano, cualquiera que sea, el hecho de saber que te vas a morir es una putada también, ¿eh? No ya el hecho, o sea, para mí, incluso aunque no envejeciese, si muero hoy, es una putada. Y el mensaje de Epicuro no me ayuda nada de nada. El decir, no, si es que vas a estar muerta, si es que no te vas a enterar. Joder, precisamente por eso. Si eso es lo que me jode, que no me voy a enterar. O sea, no me ayuda, no me ayudó. Entonces yo creo que si tú no eres capaz de hacer esa proyección en ningún otro sentido, el saber que te vas a morir, si a ti te gusta la vida y a mí me encanta la vida, es una mierda, ¿eh? De verdad que sí. Luego, hombre, por supuesto, está el hecho de que tú eres consciente de que, ya independientemente de si hay vida más allá o no la hay, hasta el más creyente, y mira que yo me he tirado 3 años entrevistando a nonagenarios, que están al borde, están al momento ya, es lo que tienen en el horizonte, la muerte. Y hasta el más creyente tiene momentos que, ¿y si no? ¿Y si no? Entonces es cierto que al final también piensan, oye, a lo mejor este es el tiempo que he tenido. Es verdad que el proceso de envejecimiento en un 70% aproximadamente va aparejado de un deterioro cognitivo, de un deterioro físico, y es posible que ese deterioro te impida seguir sintiendo que ocupas tu tiempo, ese tiempo de vida, de la mejor manera posible, de la forma más significativa para ti, precisamente porque hay muchas opciones que desaparecen, ¿no? del catálogo por ese deterioro cognitivo, ese deterioro físico. Entonces, estoy de acuerdo, ¿eh? Envejecer, y yo que me dedico al sector geroasistencial, soy una de las personas más odiadas dentro de este sector porque no me gusta el mensaje romantizador del envejecimiento. Ese mensaje que te trata de vender la idea de que los 90 son los nuevos 50. No. Usted no se relaciona con muchas personas de 90 años. Los 90 años, ojo, hay que cogerlos con muy buena actitud. Entiendo que detrás de eso hay una intención de que uno no se suicide de nuevo, de que uno no se deprima cuando se está aproximando, ¿no? hacia ese momento. Pero hay que tener los pies puestos en la tierra. Y es verdad, el proceso de envejecimiento es una putada. Pero yo creo que son dos cosas distintas, ¿eh? O sea, en mi caso voy a tener las dos. Es decir, ya no puedo disfrutar del poco tiempo de vida que me queda, sabiendo que no hay nada más después, como me gustaría disfrutarlo, y encima me voy a morir. O sea, voy a tener las dos putadas. Y un pequeñísimo añadido rapidísimo de 10 segundos a lo tuyo. Claro que sí, es que precisamente el hecho de que te suba la dopamina, yo creo que es lo que facilita que puedas relacionarte con la muerte de una forma mucho más viva y que haga que esa muerte se despotencie de su absoluto
un poquito, justo porque estás disfrutando. César estaba levantando el dedo diciendo... ¿Qué pasará cuando las nuevas generaciones, que son jugadores de videojuegos, ¿sí?, lleguen a la vejez? ¿Seguirán jugando videojuegos en la vejez? Sí. Sí. Sí, ya. Hay videojuegos donde la simulación implica la vejez, es decir, yo puedo Sí, hacer un anciano. Sí, mi experiencia en mi trabajo de campo en residencias es que hay personas que son muy jóvenes en residencia, pues sabes que el actual sistema geoasistencial acoge incluso personas que ni siquiera están dentro del grupo de la cohorte de la tercera edad. Si tú tienes problemas sociales, socioeconómicos de cualquier tipo, puedes entrar en una residencia antes de los 65. Estas personas no son nativos digitales, pero sí que ya, pues a lo mejor entre los 40, los 50, han tenido experiencia con los arcades, los recreativos, etcétera, etcétera. Y obviamente siguen jugando en las residencias. Y lo que es mejor esto ya se va de Bloomberg, pero a Bloomberg le hubiese interesado. Estas personas que mantienen ese contacto con el videojuego se sienten menos aburridas y menos solas. Y menos desconectadas del mundo actual. O sea que es muy positivo, ¿eh? Si no jugáis a videojuegos, empezad. O sea, yo no tengo de ningún recuerdo de mi vida hasta los 9 de 10 años. Y los recuerdos, ya que soy muy malo para la memoria, pero yo de 10 años, y a lo mejor en 9 de 10 años tengo 3. O sea, no. Entonces, un día me di cuenta, es terrible. Porque, claro, Bloom me dice la muerte, sí, pero creo que hay un montón de chicos que me parece que dice que no es tanto, o sea, es la muerte, pero más que la muerte, ¿cómo era? El vivir como si no hubieras vivido. O sea, como si no hubieras existido. Que lo máximo castigo de los dioses al ser humano es castigarle como si él no hubiera vivido. La senilidad, Porque las demencias. Las vas a morir y dices, pues he dejado un hijo, he dejado un libro, he dejado un árbol, he dejado un libro, he dejado un leer, algo, ¿no? Y de eso, pero si no dejas, si es que vives y es que te mueres y es como si no hubieras vivido, eso es la muerte, la primera muerte. Y a mí me parece que la vejez se parece mucho la vejez del Blackface, ¿no? Sí. Uno envejece mal. Sí. No existe este romanticismo, no, uno envejece de verdad. Que ni se acuerda, que ni puede. Joder, es que eso me parece que es como no haber vivido. Es que imposible, estoy. Es que, o sea, eso es peor que morirte una vida plena. Depende de familia, creo que envejecer así no es peor, ya sé que no es peor. Tienes razón. Depende del grado de demencia que elige una persona viva, pero normalmente hasta que está muy, muy avanzada, estas personas sí que tienen una vida. Lo que pasa es que solamente te quedas con la memoria, habitualmente te quedas con la memoria a largo plazo. Es decir, te olvidas de cómo se come, algunas personas se olvidan, sí, si te olvidas de que cuando se te mete algo en la boca hay que tragar para poder comer, entonces te tienen que alimentar. Se te olvidan todas las cosas de tu historia más reciente, pero sin embargo recuerdan sus años entre los 15, los 20, los 30, 35, ¿no? Que se supone, esos son los mejores o algo así, no sé por qué, pero esto es así. Siempre recuerda pues, cuando me casé, o mi primer hijo, como mi madre, cuando era pequeño, cuando era adolescente. Entonces sí que hay una parte de historia, normalmente, pero... Y a mí personalmente, cuando te estaba escuchando, digo, pues fíjate que no sería mejor para mí acostarme un lunes, que son malos también, un lunes cualquiera, en la residencia, pero todavía con mis capacidades cognitivas intactas. Acostarme pensando que mañana me voy a despertar como un día más y de repente no acordarme de nada y no poder ser capaz de volver a pensar en la muerte, no poder volver a tener conciencia del fenómeno de la muerte. ¿No sería eso mejor que apurar hasta el último de los días con... Esto que estoy diciendo es una locura, ¿eh? No lo quiero. No lo quiero, solo lo estaba pensando y como estoy entre filósofos hoy, pues me voy a cajón quitado. A estar todos los días hasta el último de los momentos diciendo, ¿será hoy? ¿Será hoy? Uf, qué doloroso. Yo ya he vivido así. ¿Cómo? Hay gente que ya ha vivido así. Ya, claro. Uf.
Bueno, yo intento no pensarlo mucho más de lo necesario. Sí. Vamos a morir todos, conclusión. No, estaba en una carrera contra el tiempo. Bueno, yo creo que hablando del tiempo. Deberíamos irnos a vivir un poco. Sí, bueno. Luego pensaba que el hecho de pensar en la muerte no era muy positivo. La definición occidental de la meditatio mortis no es tan... No es, él piensa, hay un texto de descripción del ser humano que dice que el hecho de pensar en la muerte puede ser patológico. Si hay una vía teológica para estudiar la muerte, porque creo que hay ciertos libros de teólogos que han elaborado su obra, que los blumenbergianos no estamos teniendo quizá demasiado en cuenta. El hecho de que no se haya traducido La Pasión según San Mateo también quizá tenga algo que ver. Y a ver si tú, por ejemplo, sacaste un artículo en una revista de música sobre La Pasión según San Mateo y ahí el tema de la muerte creo que es esencial. Y Alberto, pues la vía teológica en Blumenberg, yo creo que la hay, que tiene una formación teológica brutal, Blumenberg, y que debemos explorar. Quizás se pueda hablar de una teología metafórica en Blumenberg, porque yo creo que Blumenberg realmente juega con el lenguaje. El concepto de juego de lenguaje de Wittgenstein yo creo que es importante para entender lo que es la filosofía de Blumenberg. Y las referencias a los mitos, a la teología, son constantes en Blumenberg, en la descripción del ser humano. Y pueden dar lugar a más sentidos, pero él explota todo ese arsenal de nuestra tradición. Otra pregunta para Ember, si se puede considerar la variación fenomenológica el método de Blumenberg. El concepto de variación o variaciones es esencial en Husserl y yo creo que da mucho juego. Que Blumenberg da constantemente variaciones sobre temas. Y si no hay un tema, el tema es implícito, no puede ser un tema que realmente no se pueda formular como tal, pero está siempre variando sobre algo. Y ahí tenemos un método. Y a Josefa, si lo que ha dicho sobre el videojuego confirma de alguna manera la tesis de Ludens, de Singer, y hasta qué punto podemos jugar con la muerte. Yo creo que hay un límite. Estamos en un plano, el plano del videojuego es un plano lúdico, que la seriedad de la muerte no hay que se la quita. Claro, al final. No sé si quieres responder tú, José. No, vamos, sí, estoy completamente de acuerdo, es lo que estábamos comentando antes, que uno puede intentar por un rato pues acallar, es tomarte una aspirina para el dolor. Un ratito se te alivia y ya está, pero esa seriedad al fin y al cabo sigue estando ahí. Yo creo que Blumenberg era muy consciente también de esto, de que al final, por mucha, sea cual sea la estrategia, no habla del videojuego, pero sea cual sea la estrategia que se escoja para intentar aproximarte a este tipo de cuestiones, pues al final uno no deja de saber en el fondo de tu ser, no dejas de saber que es una estrategia. Perdonadme, deberíamos haber terminado ya, ¿verdad? Sí. Seguramente ha sido culpa mía también que hablo mucho.